Amén. Quisiera en esta ya tarde-noche hablar sobre un día transformador, un Dios transformador, un Dios que nos cambia, ¿no? La cita de este día va a ser Isaías, capítulo 61. ¿Sí? Desde el 1 vamos a leer, la palabra de Dios dice así, y esto lo lee Jesús, ¿sí? Unas palabras que Jesús, cuando comienza su ministerio ya a la edad de 30 años, y lo primero que Jesús habla son estas mismas palabras que ya el profeta Isaías, 600 años antes de que Jesús naciera, dice estas palabras que hoy vamos a ver. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, habla de esas mismas palabras y de lo que Isaías había dicho 600 años antes, se estaba cumpliendo en ese momento. Y en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. ¿Sí? Cuando comienza Jesús a hablar estas palabras, le habla a un pueblo que estaba pasando por una situación terrible, y que él de alguna manera traía ese descanso al alma que necesitaba en ese momento el pueblo de Israel. ¿Sí? Y yo no puedo dejar de pensar en otra de las historias que está en el libro de Jeremías, un poquitito después de eso que vimos. Y muestra un Dios que le habla a Jeremías unas palabras muy particulares. Y ahora después le voy a decir el por qué. Porque de esto que leímos, vamos a tomar solamente el versículo 3 de esto que hablamos. Pero en el libro de Jeremías, capítulo 18, hay una historia muy particular en la que Dios le habla a Jeremías y le dice estas palabras: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, le dice Dios a Jeremías. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esto es lo que sucede ahí en el libro de Jeremías, la historia que yo le cuento. Una historia muy particular porque habla de algo que hace este alfarero, que lógicamente es Dios, y que está trabajando sobre la arcilla para formar algo. Pero mientras está trabajando hay algo que sucede. Hay algo que pasa, y es que se rompe la vasija que está armando. Y cuando se rompe, él vuelve a tomar la misma vasija, y esa es la imagen que quisiera traer en este día. La imagen del alfarero, la imagen de Dios. En este caso, el alfarero trabajando sobre la arcilla y moldeándola arriba de ese lugar donde él la va moldeando con sus manos y va quitando la aspereza. ¿Sí? Los alfareros ponían sus manos porque la arcilla traía muchas veces piedras o cosas impuras que hacía que la vasija no quedara bien. Entonces con sus manos detectaban dónde había algo y las iba sacando del lugar para luego formar algo que después él ponía para algo que exhibía y que se iba a usar para alguna utilidad cualquiera. Y en este caso, la imagen de Dios también trabajando sobre nosotros es una imagen verdaderamente que conmueve, porque es algo que está haciendo el alfarero. No se habla del barro, no se habla de que el barro tiene voluntad, no se dice que el barro le duele, no se habla absolutamente nada de él. Lo único que se dice es que estaba en las manos del alfarero. Y quizás uno muchas veces en la vida habla mucho de uno. Habla mucho de lo que uno quiere, poco de lo que el alfarero quiere. Poco de lo que Dios desea hacer con eso, que en este caso somos nosotros. Pero la Biblia habla, y nosotros lo sabemos muy bien por nuestra historia, por la historia que cada uno de nosotros vivimos, que cuando Jesús vino a hablar estas palabras a un pueblo, el pueblo estaba abatido en grave situación.
Y estas cosas que dijo Jesús al principio son las cosas que siempre impactan en nuestra vida de manera tremenda. Porque nos habla de que Jesús vino para sanar a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los que estaban cautivos y a los que estaban presos, no de la cárcel, sino de nuestras propias vidas, de nuestros propios problemas y con nuestras propias cadenas puestas alrededor nuestro. Jesús vino a quebrar eso. Pero del versículo yo le hablé esto simplemente para entrarlo en tema. Porque el verdadero tema de esta noche es el versículo 3, que habla algo muy particular. Dice, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria, ¿sí? O corona, una de las cosas es corona de gloria en lugar de cenizas, dice. O sea que Dios a las cenizas las quiere convertir en corona de belleza o corona de gloria, es la definición. ¿Me siguen? En la palabra, en la palabra en griego, la palabra suena muy parecida. ¿Sí? Una es per y otra es efer, que es la ceniza por un lado y belleza por otro. Al pronunciarla parecen iguales, como si vinieran del mismo lugar, y es que vienen del mismo lugar. Acuérdense que yo hablé sobre el alfarero tomando la misma vasija que se rompe en sus manos. Y esto quiere decir simplemente una cosa, que Dios toma los problemas nuestros de nuestro pasado, las cosas que viviste cuando eras pequeño, las infancias que muchas veces vivimos de manera diferente, las pérdidas que tuvimos en nuestra vida, que nos provocan tristezas, los abusos, la infancia difícil, la familia que quisiste que fuera otra cosa, pero no lo fue. Momentos en la que la vida se destruye, en la que se escapa de las manos del alfarero la arcilla y queda como por todos lados, y que pareciera que está destruido todo. Y eso la Biblia lo llama ceniza, como el duelo, como lo destruido, como donde no hay nada para hacer. Cuando usted ve que un fuego está encendido, pero pronto creo que hay algo que atrae del fuego. Cuando a mí me atrae ver el fuego prendido, con las brasas, con las leñas ahí. Pero al tiempo de que uno no le vuelve a echar leña, se deshace y quedan las cenizas nada más. Y uno al otro día pareciera que no habría nada ahí, pero sí queda algo. Y son las cenizas de lo que pasó antes. Son las cenizas de lo que pasó anterior. Había fuego, pero ahora no lo hay. Había una vida, ahora hay destrucción. Hay ceniza, dice Jesús. Él vino para transformar esa ceniza, ese problema, ese abuso, esas situaciones tan tremendas en nuestra vida, para llevarlas a una corona de gloria, una corona de belleza. O sea, teníamos destrucción, ¿sí? Y Dios lo transforma. O sea, del mismo material lo saca Dios. Ve que inclusive las palabras en griego tienen 4 letras, tienen la E, la F, la R, la Z. O sea, hablan de cosas que en realidad están transformando las cosas que teníamos en algo diferente. Por eso hablamos de un día transformador, de un Dios transformador, de un Dios que nos cambia, un Dios que genera un cambio en nuestra vida. No es que Él no tiene como importante aquello que nos pasó. No es que ignora aquello que nos pasó. No es que no sabe. No es que nos dice, deja de llorar. Porque muchas veces eso no nos alcanza. ¿Cuántas veces hemos llorado por alguna situación y no nos alcanzó? O sea, no nos alcanza con la manifestación de nuestro sentimiento en la vida. No nos ha alcanzado, si no, no estaríamos muchas veces como estamos, heridos, con dolor, con situaciones difíciles. Y Jesús viene justamente cuando Él habla esta palabra, trae algo fresco, como si usted viene en el medio del desierto después de días sin poder tener y ve un oasis. Jesús plantea eso, que hay algo viene a hacer Él, pero no nuevo. No es que se olvida de todo lo que te pasa. No viene simplemente a decir, hace algo nuevo. La Biblia habla de momentos en que Dios hace cosas nuevas. Claro que sí, pero en este caso, con tu dolor, con lo que te pasa, con lo que te sucedió allá, que no se sale de nuestra mente,
viene a transformarlo, porque de la misma base donde están las cenizas, viene a cambiarlo. O sea, te da gloria en lugar. Viene a transformar. De lo mismo que nosotros teníamos ahí, el alfarero, ¿qué hace? Vuelve, sale de su silla, sale del lugar en donde estaba moldeando, se incomoda para venir y descender, porque el alfarero trabajaba muy cerca de los ríos, en donde él podía tomar aguas para poder transformar y hacer las vasijas. ¿Sí? Y cuando Dios le dice a Jeremías, desciende y ve a casa del alfarero, no simplemente le está diciendo que descienda de una manera de un lugar alto a un lugar bajo, sino que también entienda en su corazón lo que estaba pasando, que se humille, que lo busque a Dios, que vaya en busca de una respuesta. Y cuando Jeremías va hacia el lugar, lo ve al alfarero trabajar, lo ve que estaba sobre la rueda, que ellos giraban la rueda y usted ponía la masa, que al principio no era nada, esa arcilla, y pronto él iba haciendo algo conforme a lo que quería hacer, y se le deshacen las manos. Y cuando se deshacen las manos, es cuando uno le parece en la vida que no tiene salida, que no tiene solución, y que hay algo que se destruyó allá, y que no se puede cambiar. ¿Me entiende? Pero la Biblia dice, el relato sigue, dice Jeremías, y tomó de vuelta, y volvió a hacer algo, dice, y después habla a Dios, después de que él ve, porque hay algo que Dios hace en la vida nuestra, hermanos, y que sucede después de que uno cree. Escúcheme bien, Jeremías está presenciando lo que sucede, ve lo que está pasando. Cuando él ve que está pasando, Dios le habla. O sea, cuando uno puede ver qué es lo que a uno le pasa, y ve que Dios puede hacer algo, ahí recién Dios le habla. Y le dice, ¿no podrá ser mi pueblo así? Como la arcilla en manos del alfarero. He aquí que así es mi pueblo en mis manos, dice Dios. O sea que hay algo que sucede después de que uno puede ver, después de que uno se puede dar cuenta, después de que uno palpa lo que está pasando, hay algo que pasa. Y es que Dios habla. Nunca Dios habla antes de que uno se dé cuenta de lo que está viviendo. Porque hay personas que no quieren cambiar. No quieren cambiar su pasado. Quieren vivir sufriendo en esa situación. Te dicen, pero no puede ser. Claro que sí. Porque uno se ha acostumbrado a vivir mal. Se ha acostumbrado a culpar al otro. Y cuando uno culpa al otro, uno no es culpable. Uno no tiene nada para cambiar. Déjeme decirle que es así. Ahora, cuando usted se encuentra simplemente culpándose a usted, lo único que hace es sentirse víctima de las situaciones. Y dice, bueno, como usted tampoco puede cambiar, no, nada puede suceder. Ahora, cuando no se busca el culpable, sino se ve simplemente el problema, se empieza a buscar una salida, se empieza a buscar una solución. Pero mientras usted siga teniendo su mente en lo que le pasó, pensando de que muchas veces no va a tener salida de las cosas que pasan, entonces uno no le da lugar a Dios para que Dios pueda salir del lugar en donde está, para ir y tomar la arcilla y poder hacer de usted algo nuevo y que tenga algún tipo de propósito. Miren, las vidas nuestras, en algún momento, a veces muy de niño, porque Dios tiene propósitos, hermanos, con nosotros, pero el enemigo tiene propósitos de destrucción también para nosotros. ¿Me escuchó? Entonces, cuando muchas veces en nuestra vida a nosotros nos pasan cosas, muchos estamos todavía así, ahí como tirados. Como que no hay solución, como que estamos destruidos, como que no hay salida ante lo que nos está pasando. Y Dios nos dice, no, en mis manos ustedes pueden ser diferentes. Y lo tomaré en mis manos, lo tomó en mis manos y lo volvió una vasija nueva. Entonces dije, Dios siempre habla después de algo que sucede, después de un impacto que uno tiene, después de que uno se da cuenta de cuál es la condición. Mientras nosotros no reconocemos cuál es nuestra condición, nada va a suceder, nada va a pasar. A mí me pasaba, mire, yo durante muchas reuniones seguidas, yo no quería sentirme yo escuchaba al pastor que hablaba y algunas palabras eran muy para mí.
Eran todas para mí, pero algunas eran muy para mí solo. Y eso me sucedía bastante y muy seguido. Digo, bueno, Dios quiere. Y yo le comento a un amigo y me dice, es que Dios simplemente quiere tratar con tu vida. Quiere moldearte, quiere transformarte. Dios te quiere transformar. Entonces, cada vez que yo escuchaba eso, levantaba mi mano y oraba a Dios para que Dios me tocara. Otro domingo, me volvía a pasar lo mismo. Por otro tema, hablaban de otra cosa. Y yo me sentía conmovido también. Y yo decía por dentro, ¿cómo puede ser? Digo yo, que otra vez la pegó este hombre. Otra vez la pegó este hombre. Y bueno, y todos los cartones eran míos. Y todas las cosas eran mías siempre. Permanentemente. No un día, hermano. Tiempo extenso en el que me sentí golpeado por la palabra. Tocado por lo que Dios me estaba diciendo. Entonces necesitaba salir, que Dios restaurara todo aquello que el enemigo había destruido en mi vida. Y todo aquello que yo pensé que no tenía ningún propósito, al final tenía un propósito. Tenía Dios un propósito con nuestra vida. Pero hay algo, hermanos, que uno tiene que hacer. Y es verdaderamente ponerse en manos de Dios. Hermanos, Dios sabe cuán importantes fueron algunas de las cosas en nosotros. Cuánto daño nos hicieron algunas cosas en nuestra vida. Y por eso no quiere dejarnos así. Quiere transformarnos, transformarnos en una corona de gloria, en una corona de belleza. Sí, o sea, lo que hoy vemos como algo turbio, transformarlo en algo bueno en nuestras vidas y algo que tenga propósito. Nuestros corazones en muchas oportunidades, hermanos, y esto, hermanos, mire, no, hay cosas que no se superan con el tiempo. ¿Me escuchó? No es el tiempo el problema, sino con una transformación del dolor, con acompañamiento. No es lo mismo. Usted le pudo, por eso nosotros tenemos recuerdos. Tenemos recuerdos de cuando teníamos 4, de cuando teníamos 5 años, de cuando nos pasó aquello que nos pasó, del dolor que nos pasó, de aquello que nos sucedió. Y que pasa el tiempo, usted llora, pero no se va. No se va de nuestra vida, no se va de nuestro corazón. Porque no se supera con el tiempo. Hay cosas que no se superan con el tiempo. Necesitamos el acompañamiento de Dios. No simplemente la palabra de alguien. No simplemente la palabra de alguien de nosotros que diga, bueno, ya está. Vio que a nosotros nos enseñaron que debemos dejar de llorar o dejar de sufrir por tal o cual cosa. Pare de sufrir, como si no fuera fácil a nosotros parar de sufrir o parar de llorar. Pero no es así, muchas veces nos pasa. Entonces nosotros debemos detectar cuáles son las cosas que nos hicieron sufrir, cuáles son las cosas que destruyeron un poco nuestro camino, que son las cosas que traumaron de alguna manera nuestra vida, que le pusieron un alto a nuestro corazón, que nos hizo daño. Y yo, mire, si yo lo sé, que yo lo sé, y me las acuerdo, me dice, hay algo que quisiera que Dios haga, es borrar la memoria. Pero Dios no la borra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios transforma lo que era una ceniza, donde no había posibilidades, donde no había nada, donde no quedaban chances de que uno pudiera salir de ahí, y Dios la transformó en otra cosa, en gloria, en corona de belleza, en lugar de ceniza? Hacia el relato, Dios lo cambia, lo transforma. ¿Para qué? Porque Dios tiene un propósito. Mire una vez más, vamos a Jeremías 18, escuche las palabras de Dios. Luego de que este hombre, porque fíjese, nosotros debemos aprender a mirar lo que pasa. Y la vasija de barro, dice versículo 4, que él hacía, o sea, Dios estaba haciendo algo, estaba formándose tu vida. Dice que se echa a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. O sea que después de que Dios transforma tu corazón, hay un propósito por el cual Dios te sana. Hay un propósito por el cual fuimos nosotros transformados y cambiados. Y no es para que tú digas, sí, yo un día estaba mal y Dios me salvó. No, sí, ese es el primer propósito. Un propósito individual, algo
que uno le cuenta al compañero, a la persona que tiene al lado, a sus hijos, a sus padres. Es algo que uno comparte con el otro. Sí, está muy bien. Pero hay un propósito que va más allá de eso también. Hay un propósito que trata del otro, de la otra persona. Entonces, dice, mire, recién cuando él ve, cuando él puede divisar qué es lo que le había pasado, y qué es lo que estaba presenciando ahí, qué es lo que estaba sucediendo, no era simplemente un alfarero trabajando en algo. Era Dios recomponiendo la vida de alguien. Cuando tú ves eso en tu corazón, cuando ves lo que pasa, cuando puedes divisar que hay algo que Dios quiere hacer, entonces dice el relato, versículo 5, entonces vino a mí palabra, o sea, Dios le habla a él después de que mira. Entonces yo te invito a ti también a que hagas lo mismo, a que veas dentro de tu vida, a que digas, es esto lo que necesito sanar, y que me duele, y que me ahoga en el dolor, y que está tirado, hecho cenizas, y que no hay nada para hacer. Pero Jesús, cuando comienza su ministerio, viene y dijo a sacarlo de ahí, a transformar esa ceniza en algo nuevo, en algo diferente, en algo distinto. Recién ahí Dios le habló, dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, le dijo a Jeremías. Dice, la enseñanza viene después de que uno ve. Mientras uno no abre los ojos, uno no siente nada. Dice, bueno, yo estoy acá, linda la palabra, cantamos, los niños se divirtieron, están gozándose ahí, están alegres, están comiendo, están viviendo un día hermoso. ¡Qué lindo! Bueno, pero ¿y a ti qué te pasó? No, bueno, estuvo lindo, sí, la palabra del pastor, algo que me habla del interior. Claro, porque de eso se trata. Se trata de que nosotros podamos ver, podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, esto que a mí me ha hecho daño, lo pongo en tus manos para que tú quites esa ceniza y yo no la quiero ver más. No quiero seguir teniendo ese dolor. Ahora usted va a tener el recuerdo, claro que lo va a tener, porque yo tengo el recuerdo de hace muchos años. Tengo el recuerdo de mi infancia. Tengo el recuerdo de todo lo que me sucedió. Claro que sí. Sé quiénes fueron las personas que me hirieron. Sé quiénes fueron aquellos que abusaron de las personas, que abusaron de nosotros. Aquellos que nos hicieron daño. Aquellas personas que perdí, que me duelen en el alma. Aquellos duelos que todavía no puedo superar. Todo eso lo sé. Ahora, ¿qué hace Dios? Transforma esas cenizas en una corona de belleza, dice. En algo de gloria, en algo distinto. Para que tengas un final diferente. Para que puedas vivir con un propósito. Para que tu vida no sea marcada por lo que pasó. Por aquello que pasó. Porque aquello que pasó, hermano, nos afecta a nuestro presente, nos afecta a nuestro caminar. Afecta lo que vivimos. Afecta lo que ven nuestros hijos. Afecta cómo nos ve nuestra pareja, nuestro matrimonio, la persona que tenemos a nuestro lado. Afecta el cómo hablamos a los demás. Afecta porque si no estamos sanos y estamos heridos, vamos a hablar heridos. Vamos a hablar así. No vamos a hablar con victoria, no vamos a hablar de que Dios sí puede cambiar algo. Pareciera que Dios no puede cambiarme. Y Dios quiere transformar nuestra vida. Entonces está en nosotros, en nuestro propio corazón, poder abrir nuestra vida delante de Dios y decirle al Señor que necesitamos. Porque la palabra de Dios viene después de que nosotros podemos ver, de que podemos mirar qué es lo que Dios quiere hacer. Hermanos, Dios quiere transformarnos para un futuro mejor en nuestra vida, para tener corazones sanos, corazones que puedan predicar desde el amor, que puedan predicar desde lo que nos pasó. Sí, a mí me pasó, pero Dios lo logró cambiar. No sé cómo hizo, porque nosotros no sabemos cómo Dios hace. Lo que sí sabemos, que Dios sí nos sana. Los hermanos, una de las cosas interesantes que tiene esta historia es que dice, y volvió, o sea que el alfarero del que estamos hablando, no se da por vencido con nosotros. Nos vio arruinados, nos vio en el piso, nos vio sin nada, nos vio sin soluciones, nos vio sin ningún tipo de salida, nos vio sin propósito. Y así todo dice, y volvió, fíjese, y volvió y la hizo otra vasija. ¿Escuchó?
no para lo que el enemigo quería que sirvieras tú, no para aquello que el enemigo quiso hacer contigo, que quiso destruirte, quiso dejarte así, en el piso. Hermanos, ahora cuando estamos muchas veces en el piso, no hay mejor cosa que levantar nuestros ojos y ver que Dios, en este caso, imagínate, ver que alguien sí te ama, aún estando allí, sin servir muchas veces para nada, porque eso, lo que nos hacen los problemas, con esto termino en un minutito, es que muchas veces nos sentimos inútiles para poder seguir adelante. Nos sentimos sin ningún propósito en la vida y que no vamos a poder. Nosotros digamos, ¿cómo voy a poder si los que prometieron amarme o los que tenían que amarme no lo hicieron como yo merecía? Si no me dieron el cariño. Pero mientras vos estabas ahí, este alfarero se levantó y volvió y te tomó ahí de las cenizas y te volvió a poner así sobre el lugar sobre el lugar de trabajo y comenzó a moldearte. Y comenzó a moldearte para hacerte nuevo, para ahora darte un propósito y para que no sientas que la vida uno siempre culpa al otro de lo que pasa. Sí, alguien tuvo la culpa, bueno, déjalo en manos de Dios, perdona, suéltalo, perdona y recibe sanidad y sé formado por Dios. Te va a doler, porque el formar es así. La arcilla no grita, no se mueve, se queda y es moldeada. Nosotros hagamos lo mismo, Dios nos moldea con un propósito. Al clavo, hermano, se lo golpea para que cumpla el propósito. Si no está ahí, ¿es clavo? Sí, está ahí en el frasco, pero todavía no tiene propósito. ¿Cuándo cumple el propósito? Cuando es golpeado. Ahí está en su propósito. ¿Hay que golpearlo? Sí, claro, no es lindo, porque alguien lo martilla. Pero es la única manera de poder lograr el propósito que tiene. Él tiene un propósito. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Muchos de nosotros, hermanos, todavía tenemos nuestra mirada en lo que nos pasó. Quitemos la mirada del piso, veamos cómo Dios nos levanta, nos pone sobre la rueda de vuelta como el alfarero ponía en las manos y que nuestra vida, que nuestro corazón sea transformado. Ponte de pie, vamos, junto conmigo.